Chávez por estar acá con nosotros, economista, una persona ideal para hacernos entender en fácil lo que en este momento estamos viviendo todos, absolutamente todos los bolivianos, a propósito de la espera, si ganó el sí, ganó el no. Así que Gonzalo, qué gusto, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en tu programa. Bueno, en este momento estamos con una transmisión de streaming también. Sí, estamos haciendo aquí un experimento que básicamente, obviamente este programa se está viendo en toda La Paz, pero a través de streaming. En todo el país. En todo el país, sí. Pero esto nos va a permitir también ir a otras regiones del país que donde no llegue la televisión, pero que tengan internet, pero a nivel internacional también. Es un programa que se llama Periscope. Y el Periscope pues te permite una transmisión al vivo a través del internet, ¿no? Así que saludaremos allá está la gente que nos está viendo. Desde el Jaque Mate, ¿cómo están? Bueno, sí. Gracias, Gonzalo. En este momento el país está en una total y absoluta incertidumbre. Así es. No saben si ganó el sí, no saben si ganó el no. Los entendidos, como escuchábamos a Andrés hace rato, hay una diferencia de más de 8 puntos en que le favorece al no. Sin embargo, al margen de esa incertidumbre política, hay un discurso que fue muy utilizado por el gobierno. El hecho de que si ganaba el sí a la modificación, si Evo Morales, Álvaro García Linera, iba a continuar la estabilidad económica. Y si ganaba el no, esto prácticamente se iba a dar una desestabilización y que al final íbamos a estar pisando en un terreno muy poco seguro. ¿Cuán cierto? Bueno, inclusive se utilizó una metáfora cósmica, ¿no? Se dijo que el sol y la luna se iban a ocultar. Y eso creo que no va a ocurrir. Ya hemos visto que el 22 de febrero hoy nada de esos fenómenos han pasado. Y lo que probablemente va a ocurrir con el no, si es que se manifiestan y se establecen las tendencias actuales, es que sí, evidentemente se va a ocultar, pero va a ser el Inti populista y la luna estalinista. Eso sí se van a ocultar. Y durante toda esta campaña el gobierno ha estado insistiendo de que la suerte de la estabilidad, del crecimiento, del desarrollo económico está en 2 personas. Y que sin esas 2 personas vendría una oscuridad, vendría inestabilidad. Creo que no es así, ¿no? Porque creo que el no ha demostrado en cierta medida que la sociedad está muy viva, que hay muchas ideas. Evidentemente todavía no hay un sistema de partidos políticos, de oposición o claros líderes, ¿no es cierto? Pero hay un conjunto de una energía social y política que se ha manifestado, que seguramente dice, nadie tiene el monopolio del corazón, nadie tiene el monopolio de la estabilidad social, ni del crecimiento. Hay muchos caminos para el desarrollo y no hay una sola cosa, porque en el discurso de todo lo que fue la campaña era como si estuviera llegando el fin de la historia. Acabó, ¿no es cierto? Porque lo que viene va a ser un desastre. No es así, la sociedad son capaces de renovarse con ideas, con conceptos y eso es muy saludable. Por lo tanto, pues seguramente pasada esta inestabilidad que se ha generado por el propio gobierno por no reconocer unos resultados, ciertamente tendremos que ponernos de acuerdo cómo vamos a bajar los niveles de incertidumbre que hay en la actualidad para que el país siga creciendo y para que el país afronte la crisis económica que se avecina, porque estamos perdiendo muchísimas exportaciones, las reservas internacionales han bajado en $2.000 millones. Todo lo que es inversión extranjera directa también ha caído como en $700 millones. Es decir, ha pasado el superciclo de las materias primas y el país necesita estar unido, el país necesita políticas económicas que vayan más allá de las personas. Los líderes son prescindibles, las instituciones son las que quedan, porque el país quiere crecer no en los próximos 2, 3 años, quiere crecer en los próximos 50 años. Y para eso tiene que haber mucho más serenidad en el manejo de la política económica porque se vienen tiempos difíciles. Y generando incertidumbre, bajando la reputación del gobierno, la credibilidad, afectan el lado psicológico de la economía y eso no es bueno para nadie. Entonces yo espero que algunos días más baje esta tensión política, se reconozcan los resultados y el país comience a ver los temas centrales que necesita, cómo salir de la crisis que se avecina, cómo diversificar su economía, cómo aumentar su productividad y salir de este discurso tan maniqueo de que la política económica, el desarrollo económico depende de 2 seres iluminados cósmicos y eso, ¿no es cierto?, no es así. Yo creo que lo que el país debe buscar es que siempre hay que refrescar las ideas, las personas, es bueno que avance y nadie tiene el monopolio de absolutamente nada. Entonces, creo que la sociedad también ha demostrado que busca otros caminos de desarrollo, que sí los hay, ¿no es cierto?, que en algún momento podrán cristalizarse en una propuesta política, pero por el momento, por supuesto que hay una alternativa al desarrollo, por supuesto que este nacional consumismo que estamos viviendo
donde es una burbuja de consumo que se ha creado en los últimos años en base a los recursos naturales, no ha diversificado nada el país, tiene otra perspectiva y es justamente, yo creo que la oportunidad del no va a ser decir, a ver, repensemos el modelo económico, repensemos la manera de tratar la crisis, salgamos del entusiasmo de la inversión y el gasto público como política pública y pasemos al desarrollo económico integrado en base a regiones, en base a productividad, a diversificación productiva, salgamos de esta parafernalia que se ha creado en torno a los recursos naturales y pasemos a otra etapa del desarrollo. Creo que esa es una oportunidad muy, muy interesante. Evo Morales y Álvaro García Linera señalaron a sus políticas económicas como las principales aliadas en esta campaña, que más parecía un plebiscito, pero bueno, ellos decían que la economía boliviana es muy sólida, es la más sólida, que beneficia directamente a la población. Sin embargo, el ciudadano de a pie no tenía esa percepción. Insistía que no hay un empleo seguro, las condiciones de empleo son precarias, el crecimiento de la economía informal, por ejemplo, anotaban otro punto, y uno de los puntos que se toman más en cuenta en el ámbito económico es la variación de los precios internacionales del crudo, el comportamiento que afecta directamente a la economía nacional. ¿Cuáles son los desafíos en este momento para el gobierno? Más allá de que ya pasó la campaña, ya se demostró que la gente sí quiere un cambio, ¿qué tiene que hacer el gobierno para fortalecer internamente la economía en Bolivia? Primero, creo que el gobierno tiene que salir del frente del espejo, ¿no? De este narcisismo ideológico en el que han caído, de decir, bueno, todo lo que nosotros hacemos es maravilloso y a partir de nosotros comienza una nueva historia. Creo que evidentemente hay buenos resultados desde el punto de vista macroeconómico. Nadie puede negar que el crecimiento ha sido interesante en los últimos años, la inflación ha estado bajo control, las reservas internacionales han crecido hasta el año pasado, teníamos superávit fiscal, superávit comercial, es decir, la fotografía macroeconómica que durante años el país ha mostrado como éxito estaba bien. Pero lo que el gobierno no pudo hacer es salir de este espejo y mirar la tomografía de la economía boliviana. Y ahí están sus grandes debilidades. Bajísima productividad, poco encadenamiento productivo, una economía informal gigantesca de donde probablemente sobreviven entre 2 y 2.5 millones de personas, subsidios, es decir, seguimos en términos estructurales con un país que tiene un retraso de 100 años. En algún momento el gobierno habló de una industrialización, ¿no es cierto?, y nos presentó los lingotes, ¿no es cierto?, diciendo como esta visión de industrialización de los años 40, 50, que Bolivia debería subir con una escalerita, primero hace el lingote, hace el clavo y el día que hagan el clavo seguramente va a ser feriado nacional, ¿no es cierto? Entonces, esta visión de que la industrialización va por etapas. Y cuando eso no ocurre, porque tenemos 200 años de atraso, no se puede hacer Inglaterra con 200 años de atraso. Entonces, el desafío es justamente salir del espejo de verse solamente los indicadores macroeconómicos, salir de esta burbuja de consumo en la cual mucha gente está, que confunde lo que es riqueza con lo que es músculo productivo, gordura de consumo con músculo productivo. O sea, la economía boliviana en los últimos 10 años ha estado hinchada, ¿no es cierto?, por los anabólicos de los precios internacionales elevados, pero no es una economía musculosa. Porque como vemos ahora, el precio del estaño, de la plata, del gas, de la soya, inclusive de la quinoa han caído y el país se ve frente a un shock negativo externo que la única salida es prender el motor interno. ¿Por qué? Porque no hemos creado un tipo de industrialización diferente. Y el tipo de industrialización diferente tenía que ser diversificando las actividades productivas, no pensando que en el mismo árbol, produciendo del mismo árbol, las cosas iban a funcionar. Entonces no hicimos ese trabajo y el desafío es ese, hay todavía tiempo para hacerlo. Se puede salir de la crisis, pero pensando en una economía mucho más diversificada. Seguimos exportando 80% de los recursos naturales. Este es el sueño de nuestros abuelitos, ¿no es cierto?, de pensar que industrializando los recursos naturales se va a la solución, cuando en realidad lo moderno ahora es decir, la industrialización para los recursos naturales, ir en las cadenas que están vinculadas al gas, a la minería, pensar en el software que apoya la minería, pensar en los equipos, las máquinas, las palas, las picotas que apoyan a la minería y la misma cosa en el gas, ¿no es cierto? Entonces, esta visión de que uno puede ir por etapas es equivocada, ¿no? Porque en ese sentido, por ejemplo, un país que es muy parecido al nuestro hace 50 años, Finlandia antes producía solamente madera.
¿no? Y en ese modelo, que es el modelo de industrialización que tiene el gobierno, pues Finlandia debería haber hecho tablones de madera, después puertas y muebles, ese sería el circuito. ¿Cómo es posible que un cuyo, una madera se ha vuelto celular Nokia? Ese es el salto fundamental y eso es lo que hay que pensar, o sea, una industrialización no de los recursos naturales, sino para los recursos naturales. Y esa es la agenda que está ahí, que es una agenda que el gobierno no la conoce y que se ha definitivamente, mirándose al espejo, cree lo que él piensa es lo mejor que le puede pasar al país. Y no es así. Felizmente la sociedad es muy diversa, muy heterogénea, hay muchas ideas que hay que irlas canalizando, y esta idea que hay solamente unos iluminados que saben las cosas y que nos dicen cómo hacer las cosas también es viejo. Ahora cada vez más se necesita un desarrollo participativo, un desarrollo donde los actores económicos, sociales, vean, ¿no es cierto?, y propongan sus ideas, y eso es a través del desarrollo local, por ejemplo, otro de los grandes déficits que ha tenido estos últimos 10 años el país. Al ser Bolivia un país altamente dependiente de los recursos naturales, de las materias primas, no sé, pero la gran tarea del gobierno este 2016 era impermeabilizarnos de los efectos negativos en los precios de los productos. ¿Vos crees que en este momento ya tienen que borrar esto de impermeabilizarnos y salir adelante para el tema del empleo? Están atacando al bolsillo del ciudadano. El tema de impuestos, por ejemplo, es algo que a los ciudadanos sí le está afectando porque no llega a todos y a los pocos que nos llega nos cae con todo. Así, lamentablemente, pues hemos vivido 10 años de enorme riqueza, se han generado muchos recursos vinculados al incremento de los precios de los naturales, y para contrarrestar esto no era necesario estudiar macroeconomía, había que leer la Biblia. Ibas a pasar 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, pues llegaron las vacas flacas. ¿Qué hacer entonces en este contexto? En este contexto el gobierno dice, tiene un tipo de keynesianismo vulgar. Este keynesianismo que dice, no se preocupen, gasten, metan inversión, más bonos, metan plata a la economía. Y pensando que el multiplicador keynesiano, porque por cada boliviano que entra en la economía gastado por el gobierno, el multiplicador del gasto, que se llama técnicamente, convierte ese boliviano en 1.30 bolivianos. Eso dice la teoría. Entonces, muy bien, pues entonces, si estamos dejando de recibir 3.000, 4.000 millones de dólares de afuera, invirtamos ese dinero utilizando la inversión pública. Pero eso tiene un límite. Uno es que no toda esa plata se queda dentro del país, porque este país en estos 10 años que tanto se habla de nuevo desarrollo, se ha consolidado un liberalismo gigantesco a nivel comercial. Este país está completamente abierto a las importaciones de todo tipo, las chinas, las peruanas, y ahora que ellos han devaluado su moneda, los argentinos, los chilenos, los peruanos, ha habido una invasión de productos de afuera. Entonces ahí se ha generado una renta mantenida por el gobierno con un tipo de cambio fijo, nominal, y un tipo de cambio real apreciado, por eso nos han invadido las cosas. Entonces, en ese contexto, por supuesto que el gobierno tiene que salir de esa trampa del consumo y diversificar su economía. No lo ha hecho en 10 años porque nos hemos enamorado de nuestros resultados macroeconómicos y no hemos sido capaces de pensar en la estructura económica. Entonces, porque el empleo sostenible, no el empleo de la economía informal, porque ese dura poco tiempo, se acaba el boom y esa economía se va a volver a achicar, ¿no es cierto? Lo que necesitas, como tú bien dices, son empleos de calidad. Y los empleos de calidad están vinculados a desarrollo productivo, a diversificación, aumento de la productividad. El gobierno ha colocado demasiado énfasis en el distribucionismo, en pensar que dividir la misma torta en más pedazos la hace aumentar automáticamente. Eso no va a ocurrir. Pero productividad, incremento, producción, otros sectores no hay. Bolivia sigue siendo como en los años 30, dependiente de 4 productos, ahora viene el shock negativo, no hemos hecho el cambio productivo y el gobierno ahora tiene un problema porque va a tener menos legitimidad, porque mucha gente le ha dicho no, porque el propio gobierno ha sido decir, bueno, me evalúan de acuerdo a mis éxitos económicos, miren la maravilla que yo he hecho en los últimos 10 años, y esas maravillas, buena parte de la población le ha dicho no, probablemente porque sabe que hay otros caminos, ¿no es cierto?, para el desarrollo. Concretar un acuerdo con el sector privado, por ejemplo, para buscar alternativas que ayuden a superar la crisis. Te hablo de encarar una política agropecuaria para medianos y pequeños productores, campesinos, pueblos indígenas. Está dentro de lo que piensa hacer el gobierno este 2016, porque ellos dicen, vamos a ser uno de los países con mayor crecimiento económico, y estaban apuntando a este tema agropecuario e industrial.
Bueno, ojalá que se cumpla el tema de la coordinación con el sector privado, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos, y es lo que me preocupa muchísimo, es que se avecina una crisis económica, ya la estamos viendo, hay una reducción de nuestras exportaciones, vamos a tener menos 4.000 millones de dólares, va a haber problemas en el sector externo. Pero el gobierno dice, bueno, yo tengo la plata a través de reservas internacionales, tengo un déficit público elevado ya de 6.6% del PIB el año pasado, pero puedo seguir gastando más, puedo mantener el motor interno. Esa es un poco la solución, digamos, de corto plazo que el gobierno está aplicando. Pero la pregunta, como tú dices, es, ¿cómo sales de eso? Porque si a esta crisis económica en curso se avecina una crisis política de legitimidad, de que se descubren más temas de corrupción, de que la gente le pide más cosas y el gobierno se ve debilitado, o que el gobierno, como ahora tiene que elegir a un candidato, se enfrasca en luchas intestinas que le hacen perder fuerza. En fin, si se da una crisis política, a la crisis económica se junta la crisis política y eso puede ser muy complicado. El ejemplo clásico de esto ya es Brasil. Hace 3 años Brasil estaba creciendo muy bien, estaban hablando que daba un espectáculo del crecimiento y de repente vino a la crisis económica, se juntó la crisis política de legitimidad, de credibilidad muy fuerte. Entonces, el gobierno, ¿qué tiene que hacer en este contexto? Tiene que, obviamente, tomar un baño de humildad y decir, bueno, hemos tenido una derrota política, pero el país continúa, no tengo yo el monopolio de absolutamente nada, las políticas públicas tienen que ser más allá de las personas, necesito políticas de Estado para el sector agropecuario, necesito políticas de Estado para el tema de la productividad, necesito políticas de Estado para la diversificación, para la generación de empleo, para la creación de economías creativas, de tecnología, pero eso lo tiene que concertar con los actores económicos. Una forma de salir de esta crisis es nuevamente de manera inteligente decir, a ver, ha venido la crisis, juntos podemos salir, yo voy a facilitar esta salida, yo tengo los recursos, yo voy a apoyar, entonces voy a utilizar la inversión pública no tirando por el helicóptero la plata, sino a ver en qué sectores esto me genera más empleo, en qué sectores me hace saltar a un tema productivo mayor, en qué áreas yo puedo invertir mejor que va a apoyar y se va a juntar al sector privado. Entonces, esa visión, que es un poco más integral, es el momento de hacerlo ahora. No es el momento de seguir mirándose al espejo y decir, lo estoy haciendo maravillosamente bien, porque ya la gente le ha dicho, señores, salgan del frente al espejo, pónganse a trabajar con los actores, porque el país necesita más desarrollo y es posible hacerlo eso. Entonces, lo caso contrario, si la espiral crisis política, crisis económica se junta, probablemente las cosas pueden ser complicadas. Es un cóctel peligroso, ¿no? Es un cóctel muy peligroso. Vos hablabas de inversión pública. El gobierno pretende consolidar una inversión pública de 47.000 millones de dólares hasta el 2020, pero también garantizan el crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 34.000 a 60.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay una palabra en inglés que se llama wishful thinking, es decir, cuando, digamos, tienes muchos deseos y, por supuesto, yo quisiera un crecimiento de ese tipo, pero lo que hay que ver es que el gobierno ha prometido este año 8.000 millones de dólares, pero ya tiene un déficit público de 6.6%, el año pasado se han perdido 2.000 millones de dólares de reservas internacionales, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De los préstamos internacionales? Nos vamos a endeudar con los chinos 7.5 mil millones de dólares, eso es suficiente para cubrir, digamos, estos 45.000 millones de dólares que está en la Agenda 2025, que es otra vez es una carta a Papá Noel, ¿no es cierto?, donde pides absolutamente todo, pero no dices cómo lo vas a hacer. Entonces... y además si te portas bien, papá, claro, no te además, trae, ¿no? además O sea, si no, están portando mal, ¿no es cierto?, de repente les va a dar un poco. Entonces, lamentablemente, pues, esta visión de país es demasiado narcisa, ¿no es cierto?, y no contempla metas más concretas, más específicas, más humildes, más conectadas con los actores económicos, buscando una mejor diversificación. Es simplemente profundizar este modelo nacional desarrollista, donde el patriotismo supera a lo que es el emprendedurismo, donde la consigna política es más fuerte que la productividad, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas no llevan a nada. El nacional desarrollismo, el nacional consumismo tiene su límite y creo que ya hemos alcanzado ese límite. El país necesita un desarrollo productivo competitivo muy diferente al que hemos llevado hasta ahora. Seguimos pensando que lo mejor que le puede pasar a Bolivia es el tema de los recursos naturales. Yo a mis alumnos les digo, por favor, levanten la cabeza.
La riqueza ya no está en el suelo, ese era el sueño de los abuelos, ¿no? Y el país ha pasado durante muchos años en el péndulo, ¿no? Los que nacionalizaban, los que privatizaban y otra vez nacionalizaban. Hace 200 años estamos en ese péndulo y no hemos sido capaces de entender que ahora el desarrollo está aquí arriba, está en la nube del Internet, está en la tecnología, en la información, en los servicios. Este país tiene enormes potencialidades y de esa manera vas a poder saltar, sin pasar queriendo ser Inglaterra, vas a poder saltar, ¿no es cierto?, a ser probablemente Corea del Sur en términos de tecnología, de innovación. Pero eso necesita un shock de capital humano fundamental, es decir, es colocar en un segundo plano los recursos naturales y comenzar a pensar en el capital humano. Yo siempre digo que mi deseo debería ser plagar de espejos, ¿no es cierto?, el país, no para que se miren nuestros políticos y digan lo estamos haciendo maravillosamente, sino para que la gente se vea y diga lo mejor que tiene Bolivia es su capital humano. Y eso es lo que tenemos que invertir todos los días, 24 horas al día, 7 horas a la semana, no sé, 7 días a la semana, porque ahí está el recurso humano, el capital. El recurso natural desaparece, pero lo que está aquí adentro, la inteligencia, claro, ¿no es cierto?, los nuevos conceptos, eso no te lo va a robar absolutamente nada. Bueno, es que hay que invertir más en educación y en salud, porque así se lucha, claro, contra la pobreza. Una última pregunta, sí, Gonzalo. Por lo visto, la tendencia es que gane el no. Sí. ¿Cuál va a ser el escenario que va a tener Bolivia para negociar la compra-venta de gas con el Brasil, por ejemplo? Bueno, yo creo que el país está frente al tema del gas en una situación que tiene oportunidades, pero tiene complejidades. El no, por supuesto, resta credibilidad al gobierno, ¿cierto? Pero obviamente si el gobierno se empecine en negar una realidad, pero si el gobierno es inteligente y aprovecha esta oportunidad para generar un pacto económico, social, una política fiscal concertada, un presupuesto plurianual, y junta a la sociedad y diciendo, bueno, yo tengo 4 años más para gobernar y puedo hacerlo muy bien, inclusive puedes reelegir a un candidato que se presente a futuro, pero es con un cambio de concepto muy grave, porque frente al gas tenemos dos problemas. Uno de corto plazo, que los precios lamentablemente siguen bajando, el precio del petróleo ha estado cercano a $25 el barril, y eso afecta directamente al gas, coloca nuestro gas entre 3 y 4 dólares, ese es un shock de corto plazo difícil de administrar. Pero el shock complejo viene en el 2019. Y en el 2019 tú tienes que resolver algunas ecuaciones. Primero, ¿tienes las reservas suficientes para sentarte con Brasil y decirle, señores, tenemos para 20 años más para seguir trabajando? Esa es una pregunta fundamental. Se ha anunciado que hay más reservas ahora. Ojalá que esas aumenten y rápido, ¿no es cierto?, porque es fundamental para negociar con Brasil. Porque nadie te va a comprar si no tienes el gas. Claro. Entonces Brasil te va a decir, ok, quiero el gas. Segundo elemento fundamental con Brasil en temas estructurales va a ser el precio. ¿A qué precio damos? Hasta ahora todos los contratos de gas estaban indexados, estaban conectados al precio del petróleo. Todos eran así, porque no había mercado del gas cuando se iniciaron estos contratos, ¿no? Porque antes había simplemente un monopolio bilateral, un solo comprador, un solo vendedor, ¿no? Entonces era una negociación y como no había precio del gas, decir, bueno, pondremos como referencia el precio del petróleo. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Ahora ya hay un mercado de gas. Hay un mercado de gas en Estados Unidos, que está en el Henry Hub. Hay un mercado de gas ya, digamos, en Asia. O sea, el gas se ha vuelto una commodity. Más aún se ha aparecido el LNG, ¿no? Que hace que el mercado del gas sea mucho más dinámico. Entonces Brasil te va a decir en la negociación, señores, ya no vamos a poder indexar el precio de nuestro gas al petróleo, sino que tenemos que hablar de un mercado del gas. Y ese precio del mercado del gas está más bajo. Cuando el precio del petróleo estaba en 110, el precio boliviano del gas estaba alrededor de $10 el millar de pies cúbicos, el precio del mercado del gas estaba alrededor de $6 el millar de pies cúbicos. Entonces, ese es un cambio estructural que va a ser complejo de administrarlo, ¿no es cierto? Porque esa parte de la negociación va a ser compleja. ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene el gobierno? Es que en Brasil hay una sequía, que tienen problemas serios con energía y necesitan de nuestro gas. Entonces, esa es la cosa positiva. Entonces, probablemente porque Brasil ha apostado mucho a la hidroelectricidad. No hay agua, hay sequía, entonces seguramente van a volver a la termoelectricidad, a la energía generada por gas. Y Bolivia ahí tiene una gran oportunidad. Los brasileros nos van a seguir comprando de gas. La pregunta es en qué condiciones nos van a comprar y tendrían que ser en condiciones mejores a las que les hemos vendido en los últimos 20 años.
Muchas gracias, Gonzalo, por haber venido al programa. Realmente impresionante tu exposición, te agradezco muchísimo. Estamos a nivel nacional a través de la Red Universitaria Boliviana de Información. Nos ven en todo el país, bueno, en todos los sistemas de frecuencia abierta, cable, cooperativas telefónicas, Tigo Star, intersatelital y streaming. Y ahora streaming, ¿no? Streaming. Muchas gracias. No, gracias, pues, Gonzalo. Adiós. Un privilegio estar contigo. Una pausa, enseguida regresamos con más aquí en el Jaque Mate.